Bien, muchachos, entonces el día de hoy vamos a abordar fisiología renal. Tenemos que comenzar diciendo que el aparato urinario está constituido principalmente por sus dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces hoy nos vamos a enfocar más que nada en la fisiología del riñón como tal. Entonces, sabemos que los riñones tienen una función principal de filtrar el plasma sanguíneo y devolver la mayor parte del agua y solutos a la corriente sanguínea. Lo que no se devuelve a la corriente sanguínea se elimina a través de la orina. Entonces, de esta manera estamos eliminando agua y solutos remanentes, además de ciertos desechos. Todos estos viajan a través de los uréteres, llegan a la vejiga donde se almacena para ser excretado una vez que sea necesario. Además, también el aparato urinario contribuye a otras funciones, como por ejemplo, mantener una cierta composición de la sangre, equilibrar el pH. Tenemos también la regulación del volumen o la volemia y con esto también la presión arterial a través de una serie de procesos hormonales principalmente que vamos a ver más adelante. También ayuda a mantener la osmolaridad en el plasma, es decir, la concentración de moléculas osmóticamente activas en la sangre, gracias a una serie de mecanismos que tiene, por ejemplo, la dilución y la concentración de la orina, dependiendo de nuestro estado osmolar, de nuestro estado de hidratación, así como también la excreción de sustancias extrañas que no forman parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo los fármacos. Sabemos que los fármacos, en su gran mayoría, tienen eliminación renal, así como también la producción de hormonas. Tenemos una serie de hormonas que se producen a nivel renal que nos van a favorecer a distintas funciones vitales, como por ejemplo la eritropoyetina para la eritropoiesis, es decir, la formación de nuevos glóbulos rojos. Tenemos también el calcitriol, que es una forma de la vitamina D activada que nos va a servir para que ésta funcione en el equilibrio o el metabolismo del calcio a nivel del intestino y a nivel de los huesos. También otra de las hormonas que se liberan es la renina. La renina participa muy íntimamente con otra serie de hormonas en un sistema denominado sistema renina-angiotensina-aldosterona para la regulación de la presión arterial. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas funciones más a detalle. Aquí un recuento, principalmente un recuento morfológico de dónde está ubicado el riñón. El riñón es un órgano par, ya lo decíamos al inicio, que está ubicado en el abdomen de forma retroperitoneal. Y pues este va a estar conectado con lo que son dos uréteres, que también son pares, una vejiga y la uretra. Entonces, se cree, ¿verdad? A rasgos generales que el riñón solamente nos sirve para la formación de orina, pero realmente que tiene una serie de funciones importantes para la homeostasis del organismo. Dentro de estas funciones, primero tenemos la regulación de la composición iónica de la sangre. ¿Por qué decimos que participa en la regulación de la composición iónica? Principalmente porque a nivel de una sección de la nefrona, que es el túbulo renal, tenemos una serie de reabsorciones y de secreciones de algunos iones, principalmente iones sodio, iones potasio, calcio, cloruro y fosfato. En cada una de las porciones de la nefrona nosotros vamos a tener que se va a estar reabsorbiendo y secretando cada uno de estos iones, lo que permite que se devuelva a la sangre cierta cantidad de ellos y se elimine a través de la orina otra cantidad. De esta manera nosotros mantenemos un equilibrio de estos iones o electrolitos en nuestro plasma. También tenemos la regulación del pH sanguíneo. ¿Por qué decimos que regulamos pH a nivel renal? De hecho, el riñón no es exclusivo para la regulación del pH. Participa también tanto los pulmones como el hígado. Pero el riñón tiene una función esencial. En primera instancia, la secreción de hidrogeniones. Si nosotros tenemos acumulación de hidrogeniones en el cuerpo, vamos a provocar que exista un medio ácido en la sangre. Por ende,
el riñón lo que hace es evitar este acúmulo de hidrogeniones en sangre y lo que hace es excretarlos a través de la orina. Entonces nosotros estamos eliminando grandes cantidades de hidrogeniones para permitir que nuestro pH permanezca estable, así como también se conservan iones bicarbonato. Así como se elimina hidrogenión, se conserva bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia base amortiguadora, también conocidas como buffers, que permiten que el pH permanezca en equilibrio, que no se acidifique. Por ende, pues es importante que este ion bicarbonato se reabsorba a nivel del túbulo renal para permitir que haya un equilibrio ácido-base. Tenemos también la regulación de la volemia, decíamos. La volemia no es más que la sangre circulante, el volumen de sangre circulante. Entonces, los riñones van a regular esta cantidad de sangre circulante a través de la conservación o eliminación de agua a través de la orina. Entonces, existen múltiples mecanismos que permiten que nosotros reabsorbamos grandes cantidades de agua a nivel de los túbulos renales, de manera que aumentemos la volemia. Una de las principales que está relacionada con esto es la hormona antidiurética o también llamada vasopresina, que está siendo liberada por el hipotálamo y secretada por la neurohipófisis. Cuando tenemos condiciones, por ejemplo, de una volemia disminuida, presión arterial baja, deshidratación y posmolaridad. Y esto nos va a permitir regular esta cantidad de volumen circulante de sangre. Además, también cuando tenemos demasiado volumen sucede lo contrario. Lo que vamos a hacer es eliminar grandes volúmenes de orina y de esta manera pues compensar. Otra de las funciones es la regulación de la presión arterial. Ya les decía anteriormente que aquí está más ligado al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que la renina se libera directamente a nivel de las células yuxtaglomerulares, es decir, las que están alrededor del glomérulo. Ya vamos a ver cómo está conformado el glomérulo más adelante. Entonces hay células que se encuentran ahí alrededor y una vez que detectan disminuciones en la presión arterial, se va a liberar cierta cantidad de renina en estas células. Esta renina es una hormona que nos permite la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. Esta angiotensina 1 pues, es muy poco efectiva, no es biológicamente activa. Se necesita de una angiotensina 2 para poder ejercer la función y regular la presión arterial. De manera que hay una enzima a nivel de pulmón principalmente, pero también se encuentra en vasos sanguíneos, en hígado y en otros órganos, que se denomina la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, gracias a esta enzima, vamos a tener una conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Qué me va a permitir esto? Que la angiotensina 2 vaya a actuar directamente sobre los vasos sanguíneos y me provoque una vasoconstricción. Yo tengo una vasoconstricción, aumento resistencia vascular y por ende aumento presión arterial. Además, también la angiotensina 2 me permite a nivel de la glándula suprarrenal, la corteza suprarrenal, la liberación de un mineralocorticoide denominado aldosterona. La aldosterona circulante viaja hacia el riñón nuevamente y en el túbulo contorneado distal de la nefrona y el túbulo colector va a provocar una reabsorción de sodio y agua, de manera que me aumenta la volemia, me aumenta gasto cardíaco y por ende pues me va a aumentar la presión arterial. Entonces miramos que el mecanismo hormonal a nivel de riñón es bastante interesante y bastante importante si nos referimos a la regulación de la presión arterial. También nos permite el riñón el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre. ¿Qué es la osmolaridad? Ya les decía, no es más que la concentración que nosotros tenemos de osmoles o moléculas osmóticamente activas y se va a denominar la unidad de medida miliosmoles sobre litro. Esta osmolaridad debe permanecer bastante regular en nuestra sangre en aproximadamente 300 miliosmoles sobre litro. Algunas bibliografías te hablan de 280 a 320 miliosmoles sobre litro. Sin embargo, pues se considera como media este 300. ¿Cómo lo hace? Lo hace
a través de la regulación de la dilución y la concentración de orina, además de algunos sistemas como el sistema multiplicador contracorriente y también lo que es el flujo de líquidos tubulares. Tenemos la producción de otras hormonas, aparte de la renina, como es el calcitriol, ya les decía, que activa la vitamina D, y nos ayuda en la homeostasis del calcio, al aumentar la reabsorción de calcio a nivel de intestino y de aumentar el trabajo de los osteoblastos y de los osteoclastos. De esta forma, pues, aumentando la resorción ósea y aumentando los niveles de calcio en sangre. Tenemos también la eritropoyetina, que ya les decía que está vinculada con la producción de nuevos eritrocitos. Por eso es que cuando una persona tiene una enfermedad renal crónica donde su unidad funcional está siendo dañada, como es la nefrona, entonces tenemos que darles suministros de calcio y de hierro. ¿Por qué? Porque los niveles de calcio van a estar un poco disminuidos ya que la vitamina D no está siendo activada adecuadamente y además porque la eritropoyetina no va a estar siendo sintetizada adecuadamente, por ende vamos a tener niveles bajos de eritrocitos y esto se va a traducir en anemia. Por ende, pues se les da su suministro tanto de calcio como de hierro, bastante frecuente. También el riñón participa en la regulación de la glicemia. Entonces, al igual que el hígado, los riñones pueden utilizar la glutamina en un proceso metabólico que se denomina gluconeogénesis, es decir, la formación de nuevas moléculas de glucosa a partir de otros sustratos o de otros nutrientes. Y de esta manera liberarlas a la sangre y mantener unos niveles de glucosa en sangre bastante normales. Es decir, que cuando es necesario, el riñón también participa en la regulación de la glicemia. Tenemos también la excreción de desechos y sustancias extrañas. Entonces se comienzan a eliminar algunos desechos del metabolismo, como son principalmente la creatinina, el amoníaco, la urea, la bilirrubina, que procede del catabolismo de la hemoglobina, y algunos aminoácidos, principalmente procedentes del catabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, todos estos que les mencioné ahorita sirven como indicadores para evaluar la función renal. Por eso es muy famoso decir que la función renal se valora con la creatinina. De hecho, se asocia la enfermedad renal crónica muchas veces a los aumentos de creatinina en sangre, ya que el riñón no es capaz de filtrarla lo suficiente y de eliminarla, por ende, a través de la orina, así como también el amonio y la urea. De esta manera, pues nos sirven como indicadores para valorar la función renal. Otros residuos que también se pueden excretar a través del riñón son los residuos de algunos alimentos, por ejemplo, los colorantes. A veces comemos algunas cosas que tienen colorantes y terminamos de eliminarlo a través de la orina, que hasta se nos tiñe la orina. Y también, pues, metabolitos procedentes de fármacos y toxinas ambientales. De esta manera, pues, nos deshacemos de todo aquello que resultaría dañino para nuestro organismo. Bien, entonces en cuanto a riñón, ya hablamos que esas son las funciones, ¿verdad? Cuando hablamos del resto de estructuras del aparato urinario, podemos mencionarlas de una forma un poco más general. Por ejemplo, los uréteres. Estos, su función es servir como conductos nada más. Son conductos de transporte que van a desplazar la orina desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga como tal va a servir como un órgano de almacenamiento que va a acumular la orina de forma temporal hasta que el ser humano pues convenga que es necesario eliminarla del organismo. De hecho, existen múltiples reflejos, como el reflejo de micción, en el cual cuando ya tenemos una cierta cantidad de orina en la vejiga, pues se mandan unas señales al sistema nervioso central donde se interpreta que es necesario evacuar. Y por ende, pues comienza a relajarse la uretra, el esfínter a este nivel y permite el paso de la orina hacia el exterior.
La uretra como tal es otro conducto, un conducto único, que en las mujeres es mucho más pequeño que en los varones. En las mujeres está totalmente separado del aparato reproductor, de lo que tiene que ver con el canal vaginal, y en el varón pues comparte la función urinaria como reproductiva, ya que por la misma zona, por el mismo conducto, van a orinar o miccionar y a producir la eyaculación. Entonces, esa es una de las grandes diferencias en cuanto a la función de la uretra. Pero esta no sirve nada más como un conducto excretor de orina en cuanto a el aparato urinario. Entonces vamos a hablar de la unidad funcional del riñón para que vayamos comprendiendo todos estos aspectos que les he dicho de forma general. Entonces, la nefrona se considera la unidad funcional del riñón. La nefrona tiene dos partes principales, tiene un corpúsculo renal y un túbulo renal. Cuando hablamos de corpúsculo renal nos referimos al glomérulo, que es una red de capilares fenestrados. Y alrededor de este glomérulo tenemos una cápsula, como en forma de C, ya lo vamos a ver en una imagen para que sea más comprensible. A esta cápsula le denominamos la cápsula de Bowman. Entonces, estas dos estructuras forman el corpúsculo renal, el glomérulo y la cápsula de Bowman. Posterior a esto tenemos una serie de sectores tubulares que se denominan túbulos renales. El túbulo renal tiene tres sectores principalmente: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Cada uno de estos segmentos es de vital importancia para la reabsorción y secreción tanto de agua como de solutos para poder ir formando la orina. Voy a mostrar, esta es la imagen de una nefrona. Las nefronas pueden ser de dos tipos. Tenemos nefronas corticales y tenemos nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales, como esta que estamos viendo en esta imagen, se caracterizan porque el corpúsculo renal y parte de los túbulos renales, en gran mayoría, están ocupando meramente la corteza renal. Recordemos que el riñón se divide en dos partes, una corteza y una médula. Entonces, las nefronas corticales están asentadas a nivel de la corteza renal. Y solamente una pequeña parte distal de esta, sobre todo lo que tiene que ver con el asa de Henle, es lo que va a entrar en contacto con la parte externa de la médula renal. En esta nefrona cortical vamos a tener bien definido el corpúsculo. Lo miramos acá, esta zona central de la nefrona que tiene una red de capilares juntas se denomina glomérulo. La estructura en forma de C que se encuentra rodeándola, esta estructura se denomina la cápsula de Bowman. Y es donde todo el filtrado que se dio en el glomérulo va a pasar para enviarse a los túbulos renales. Los túbulos renales son principalmente el túbulo contorneado proximal, se llama contorneado porque tiene contornos. Luego nos dirigimos hacia un asa, como en una forma de U, que tiene una rama descendente, una rama ascendente, y posteriormente pues tenemos el túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal va a ir a drenar a un túbulo colector. Ya este túbulo colector no forma parte de la nefrona, pero varias nefronas van a ir a drenar a un solo túbulo colector. Estos túbulos colectores van a entrar en contacto con la zona papilar del riñón para llevar la orina a lo que son las pelvis renales, a los cálices menores, cálices mayores y luego a las pelvis renales. Y de esta manera, pues, conducir la orina hacia los uréteres. Ahora miremos esta nefrona. Esta nefrona no es cortical, esta es una nefrona yuxtamedular.
Entonces, como podemos observar, el corpúsculo y parte de los túbulos están en la corteza, en la zona más superior de esta imagen, pero la mayor parte del asa de Henle está situada abarcando casi toda la médula renal. Por ende, se llaman de esta manera, ¿verdad? Entonces, podemos ver igual que a pesar de que el asa de Henle es más alargada, tenemos los mismos sectores del corpúsculo renal con su glomérulo y su cápsula de Bowman, los túbulos contorneados tanto proximal y distal, el asa de Henle. Sin embargo, aquí tenemos una diferencia bastante notoria. El asa de Henle de estas nefronas yuxtamedulares tienen en su porción ascendente una zona delgada que se llama zona asa de Henle ascendente delgada y posteriormente la continúa un asa de Henle ascendente gruesa. Esa es la diferencia entre una nefrona yuxtamedular y una nefrona cortical en cuanto al asa de Henle. Igual miramos cómo se drena en un túbulo colector, un conducto papilar, la papila como tal, para proseguir con el resto del camino. Serían los cálices menores, cálices mayores y la pelvis renal, para dirigirse a los uréteres. Ahora, algo interesante que debemos tomar en cuenta es que esta asa de Henle, tanto de la nefrona cortical como de la nefrona yuxtamedular, está rodeada por unos capilares. Miremos que tenemos una red de capilares rodeando nuestra nefrona, miremos esta cortical y ahora esta yuxtamedular. A estos capilares se le denominan túbulos rectos o vasa recta, ya que continúan el camino de los túbulos renales. Y esto pues nos va a permitir que haya una buena reabsorción de solutos y de agua una vez que el filtrado glomerular pasa a los túbulos renales. Entonces es muy importante esta vascularización alrededor del asa de Henle, ya que nos permite mantener un equilibrio entre lo que es la reabsorción y secreción tanto de solutos y agua. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo está constituido un corpúsculo renal. Entonces, ya les decía que el corpúsculo renal a grandes rasgos se lo forma el glomérulo y la cápsula de Bowman. Sin embargo, tanto el glomérulo como la cápsula de Bowman tienen algunos aspectos estructurales interesantes que hay que ver para poder comprender la fisiología de la filtración glomerular. Entonces, el glomérulo es esta zona roja que tenemos en medio en esta imagen. Tiene una arteriola aferente, la red de capilares como tal, que es la zona media, se encuentra en esta imagen, y una arteriola eferente. A través de la arteriola aferente entra la sangre que va a filtrarse a nivel de los capilares glomerulares. Se filtra la sangre, esta pasa a la cápsula de Bowman como un filtrado de plasma. Y el resto que no fue filtrada se dirige hacia la arteriola eferente para salir a los vasos capilares alrededor de la nefrona y luego regresar a la sangre circulante. De manera que el filtrado queda en la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene dos capas principales. Tiene una capa parietal, que es la que miramos que está adosada directamente a la periferia de la cápsula, que tiene unas células pavimentosas, son células planas. Miramos que está rodeando toda la parte periférica de nuestra cápsula de Bowman. Pero también tenemos una capa visceral de esta cápsula de Bowman que está formando unas células denominadas podocitos, que son estas células que miramos que están encima del glomérulo, que se miran con una serie de pedicelos o patitas. Estas células, denominadas podocitos, nos van a ayudar grandemente en la filtración de nuestro plasma. Entonces, juegan un papel bastante importante, ¿verdad?, a la hora del filtrado. En esta imagen también podemos observar que una vez que entramos al túbulo contorneado proximal, las células de la cápsula, que eran
simples o planas ahora se convierten en células cilíndricas y que tienen bordes en cepillo. ¿Por qué? Porque ya a nivel de túbulo contorneado necesitamos reabsorber. Entonces, se adaptan las células en una nueva estructura. Otra cosa que podemos rescatar de esta imagen es la presencia de 3 tipos celulares. Tenemos las células mesangiales, que son las que están entre las dos arteriolas, la arteriola aferente y la deferente, y estas a medida que se contraen y se relajan, estas pueden provocar la regulación del flujo renal. Tenemos también las células yuxtaglomerulares, que ya decíamos que son las encargadas de secretar renina. Y tenemos también las células de la mácula densa, que se encuentran en este corte a nivel de la rama ascendente de las agenes. La mácula densa pues detecta ciertos cambios a nivel del pH del filtrado glomerular y de esta manera modula ciertas características para mantener un equilibrio en la regulación ácido-base. Entonces aquí podemos ver las distintas células que vamos a encontrar a lo largo de toda la nefrona. Entonces ya decíamos, en el túbulo contorneado proximal tenemos células de un epitelio cúbico simple con microvellosidades que van a formar el borde en cepillo. Son bastante similares a los enterocitos, los que encontramos en el intestino. Por ende, tienen una función vital en la reabsorción tanto de sodio como de solutos en general y de agua. Tenemos el asa de Henle, tanto en su rama ascendente como en rama descendente. Tenemos un epitelio pavimentoso simple. Ahí vamos a ver que lo que tenemos meramente es reabsorción de agua. Por ende, pues no necesitamos tanto borde en cepillo para reabsorber solutos. Sin embargo, la rama ascendente gruesa ya comienza a ser impermeable al agua, por ende, aumenta la reabsorción de solutos a ese nivel para equilibrar la osmolaridad de nuestra orina. De manera que vuelve el borde en cepillo, sin embargo, no es tan efectivo como el del túbulo contorneado proximal. Entonces se reabsorben, pero pocos solutos. Cuando llegamos al túbulo contorneado distal, continuamos un epitelio cúbico simple con su borde en cepillo disminuido y la presencia de mayor cantidad de mitocondrias. Luego tenemos en la última porción del túbulo contorneado distal se encuentran dos células intercaladas. Tenemos las células principales y en medio intercalado, como su nombre lo dice, las células intercaladas, ¿verdad? Este es un epitelio cúbico simple y cada una de estas células va a tener una función específica. Bien, vamos a hablar entonces de la producción de orina, una de las funciones esenciales del riñón. Para que nuestro riñón pueda formar orina necesitamos 3 procesos. Necesitamos filtrar plasma, que se reabsorba parte de ese filtrado y que se secrete algunas sustancias a ese filtrado. Entonces tenemos filtración, reabsorción y secreción. Estos 3 procesos nos van a dar como resultado la producción de orina. Cuando hablamos de filtrado glomerular nos referimos al primer paso. Pasa la sangre a través de nuestro glomérulo, se va a filtrar gracias a una serie de fuerzas, que ya las vamos a ver más adelante, y este filtrado pasa al túbulo renal, de la cápsula de Bowman al túbulo renal. A medida que va atravesando todo el túbulo renal en sus distintos sectores, se va a ir reabsorbiendo tanto agua como solutos, de manera que el 99% de lo que se filtró en el glomérulo se va a reabsorber y solamente un 1% se va a eliminar en forma de orina. Y por último tenemos la secreción tubular. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que se secretan una serie de sustancias, principalmente hidrogeniones, potasio, algunos desechos como creatinina, amoníaco y también algunos residuos de fármacos o sustancias extrañas que han entrado a nuestro organismo. Entonces aquí tenemos un resumen de una ecuación que podemos utilizar para calcular la cantidad de orina que se excreta.
teniendo en cuenta, ¿verdad? En primera instancia, lo que se filtra, menos la cantidad o la tasa de lo que se reabsorbe, más la tasa de lo que se secreta. Entonces, si yo hago esta diferencia, vamos a tener como resultado la cantidad de orina que se excreta. Entonces aquí tenemos una serie de pasos, ¿no? Para recordar. El primer paso, filtrado a nivel del glomérulo. Segundo paso, reabsorción a nivel del túbulo renal. Tercer paso, secreción a nivel del mismo túbulo, y esto nos va a dar como resultado la orina. Todo aquello que no se filtró pasa a los tubos rectos, a los capilares rectos. Cierta parte se secreta y cierta parte continúa su camino hacia la sangre. Nosotros, en condiciones normales o aceptables, podemos decir que estamos filtrando aproximadamente unos 180 litros al día en los hombres y unos 150 litros al día en las mujeres. Por ende, podemos decir que tenemos una fracción de filtración entre el 16 y el 20%. Recuerdan que les dije que el 99% de los filtrados se va a reabsorber, por ende solo eliminamos 1%. Entonces, de ese 180 litros en los hombres o 150 litros en las mujeres, solamente vamos a eliminar en forma de orina aproximadamente 2 litros al día. Por eso es que nosotros tenemos una diuresis normal que ronda entre 1 litro y 2 litros de orina. Depende de muchas situaciones como nuestra área de superficie corporal, nuestro estado de hidratación, entre otros. Pero en general pues se considera como estándar o como promedio más bien de 1 a 2 litros diarios. Si nosotros no tuviéramos estos procesos de reabsorción y de secreción, estaríamos eliminando grandes cantidades de agua que a la larga pues nos desajustarían el medio interno y nos provocarían enfermedad. Bien, aquí podemos ver una sección que se le hizo al glomérulo para que miremos las distintas capas que tiene este para permitir la filtración de orina o la filtración de plasma en este caso. Lo primero que debemos observar es la capa más interna. Tenemos un capilar fenestrado. Cuando hablamos de capilares fenestrados, nos referimos a un capilar que tiene poros o que tiene ventanas, y esto le permite filtrar cierta cantidad tanto de solvente como de soluto, así como también algunas proteínas. Deja salir algunos componentes del plasma. Nosotros a lo largo del cuerpo tenemos distintos tipos de capilares. Tenemos capilares continuos, capilares fenestrados, capilares sinusoidales o también llamados discontinuos. Pero es en el riñón donde nosotros tenemos este tipo de capilares, los capilares fenestrados. ¿Por qué? Porque el riñón es el capilar o es la red de capilares que más filtra durante el día. Nosotros filtramos plasma en distintas zonas de nuestro cuerpo gracias a capilares continuos. En el hígado, gracias a capilares sinusoidales. Pero es el riñón el que se encarga de ejercer una mayor filtración para poder eliminar y regular tanto la osmolaridad como el pH. Entonces se necesita de que estos capilares tengan estas ventanitas o estos poros que se van a denominar fenestraciones. Bien, entonces estos poros que se encuentran en este capilar van a evitar la filtración de células sanguíneas. Es como un filtro, como un colador. Sale plasma, componentes de este, pero los elementos formes de la sangre permanecen adentro, principalmente los eritrocitos. Luego tenemos una lámina basal del glomérulo.
Esta lo que permite es prevenir la filtración de proteínas grandes. De manera que nuestro glomérulo no filtra proteínas. Si nosotros estamos filtrando proteínas, esto se puede traducir en un daño a nivel del glomérulo. Posterior a la lámina basal vamos a tener una membrana de hendidura de los pedicelos. Esta permite la filtración de proteínas de tamaño intermedio. Entonces les decía yo que la capa visceral de la cápsula de Bowman tiene podocitos y estos tienen pedicelos o patitas. Entonces entre cada uno de estos pedicelos existen unas hendiduras. Y estas hendiduras van a permitir el paso también de plasma y van a impedir el paso de algunas proteínas de tamaño intermedio. Entonces miramos que hay 3 filtros prácticamente: el capilar fenestrado, la lámina basal y la lámina de hendidura o membrana de hendidura. Una vez que se atraviesan estos 3 filtros, nosotros tenemos ya el producto del filtrado glomerular hacia la cápsula de Bowman. Entonces, para que se dé este filtrado es necesario tener 3 fuerzas o presiones. La primera es la presión hidrostática de la sangre glomerular. Nuestra sangre en el glomérulo tiene una fuerza de filtración, es decir, para empujar la sangre hacia afuera del glomérulo. A esta fuerza se le denomina presión hidrostática y esta tiene un valor de aproximadamente 55 milímetros de mercurio. Luego también tenemos 2 fuerzas que se encargan de evitar que la sangre se filtre o oponer resistencia. Estas son la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. El líquido que se encuentra ahí tiene también una presión hidrostática que equivale a unos 15 milímetros de mercurio. Y además, en la sangre tenemos una presión osmótica, coloidal o coloidosmótica o oncótica, la encontramos con distintos nombres. Esta se refiere a que las proteínas que se encuentran ahí ejercen una fuerza de retención de agua. Por ende, evitan la filtración. Y este equivale aproximadamente a 30 milímetros de mercurio. Por ende, si nosotros hacemos una suma aritmética, más bien una resta, en este caso una diferencia, vamos a restarle a la presión hidrostática, que es la presión de filtrado, que equivale a 55 milímetros de mercurio, los 15 de la presión hidrostática capsular y los 30 de la presión osmótica coloidal. Esto nos va a dar como resultado 10 milímetros de mercurio. Es decir, que nuestra presión de filtración, para que podamos tener esos 180 litros en el varón, 150 litros en la mujer durante el día, es de 10 milímetros de mercurio. Como consecuencia, se filtra una cantidad normal de plasma, teniendo en cuenta que las proteínas no se filtran. En el resto del cuerpo les decía yo que también los capilares están filtrando continuamente plasma, pero se habla de presiones de menos de 4 milímetros de mercurio, lo que permite que los ganglios, los tubos linfáticos o los vasos linfáticos que van pasando vayan reabsorbiendo esa agua que se va filtrando y de esta manera pues evitar la formación de edemas en el resto del cuerpo. Sin embargo, el riñón necesita de una fuerza mayor porque es el lugar donde se da más filtrado. Entonces ya no hablamos de menos de 4, hablamos de 10 milímetros de mercurio, lo que nos permite esta filtración. Entonces aquí podemos repasar un poco lo que decíamos hace un rato. Primero, la presión hidrostática de la sangre con 55 milímetros de mercurio está ejerciendo una fuerza hacia la cápsula para que se filtre plasma. La presión hidrostática capsular está ejerciendo una fuerza contraria y la presión coloidosmótica igual. De manera que nuestro resultado es un filtrado con una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio. Para valorar la función renal muchas veces se utiliza, de hecho en la mayoría de las ocasiones se utiliza la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de filtración glomerular se refiere a la cantidad de filtrado que tienen los riñones en milímetros por minuto.
Es decir, que una tasa de filtración glomerular que se considera normal en un varón equivale a 125 mililitros por minuto y en la mujer es de 105 mililitros por minuto. Existe una fórmula ya detallada para el cálculo de esta tasa de filtración glomerular que consiste en restarle al 140 la edad del paciente, esto multiplicarlo por su peso en kilogramos y posteriormente dividir esto entre 72 por el valor de la creatinina sérica de ese paciente. Eso en el varón. Y ese resultado en la mujer se multiplica por 0.8 para calcular la tasa de filtrado glomerular. Este filtrado nos permite, ¿verdad?, mantener una homeostasis en los líquidos corporales. Si nosotros tenemos una disminución del filtrado glomerular, pues vamos a tener un acúmulo de toxinas, vamos a tener un acúmulo de ciertos iones, electrolitos, vamos a tener una bulimia aumentada, por ende, pues nuestro paciente se puede descompensar. Puede comenzar a producirse edemas, acumulación de terceros espacios, de manera que esto es muy frecuente en pacientes con enfermedades crónicas. Por eso, para medir el grado de evolución de esta enfermedad, se utiliza esta tasa de filtración glomerular y de esta manera podemos clasificar a estos pacientes en distintos estadios, desde el estadio 1 hasta el estadio 5. Y de esta manera poder ir valorando qué tratamiento es el más adecuado para el paciente. Entonces, esa es la función más importante de este cálculo de la tasa de filtración glomerular. Para que se regule esta tasa de filtración glomerular existen una serie de mecanismos. El primero es la autorregulación renal, que también se denomina mecanismo miogénico. En este, las fibras musculares lisas se contraen, lo que a su vez disminuye la luz de las arteriolas y por ende pues se disminuye la tasa de filtración glomerular. Entra menos cantidad de sangre al glomérulo y por ende pues, hay una disminución de la tasa de filtración. Tenemos también la retroalimentación túbulo-glomerular, donde se disminuye la liberación de óxido nítrico en el aparato yuxtaglomerular y esto provoca una constricción de las arteriolas aferentes, disminuyendo de esta manera también la tasa de filtrado. Tenemos una regulación neural que está principalmente por la vía simpática del sistema nervioso autónomo simpático, con la activación de receptores alfa-1 adrenérgicos. Con esto se libera una gran cantidad de renina, de renina, y esto disminuye la tasa de filtrado glomerular. Tenemos también la regulación hormonal a partir de la angiotensina 2, provocando una contracción de las arteriolas aferentes y eferentes, disminuyendo de esta manera la tasa de filtrado glomerular. Y por último tenemos un péptido que se denomina el péptido natriurético atrial, el cual nos aumenta la relajación de las células mesangiales, lo que permite el aumento de la superficie capilar en el glomérulo, por ende hay un aumento en la filtración. Entonces tenemos distintas respuestas, dependiendo si nuestro organismo requiere el aumento o la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, en grandes volemias o en estados de sobrehidratación, pues se activa el péptido natriurético atrial, pero en caso de deshidratación o de disminución de la presión arterial, entre otras, pues se activan los otros 4 mecanismos, de manera que disminuyamos la tasa de filtrado y de esta manera disminuyamos el volumen que se está eliminando y poder mantener un equilibrio en nuestro organismo. Bien, eso en cuanto a filtrado. Hablemos ahora de reabsorción tubular. Decíamos ya que el 99% de lo que se filtra se reabsorbe. Y de los solutos más importantes que vamos a reabsorber se encuentran el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro, bicarbonato, fosfato, además algunos elementos como aminoácido, urea también se reabsorben y podemos tener también la reabsorción de
el 98%, 99% del agua que se filtra. Lo vamos a ir viendo en cada uno de los estratos o sectores de nuestro túbulo renal. Entonces, en la reabsorción de solutos se va a dar principalmente por una vía transcelular, es decir, a través de la célula. Vamos a tener que atravesar las membranas vasolaterales y apicales de la célula. Y también vamos a tener una vía paracelular, es decir, entre una célula y otra. Entonces vamos a iniciar con el túbulo contorneado proximal. Pero primero hablar de la secreción. Entonces ya hablamos de filtración, reabsorción, ahora el último paso que sería secreción para la formación de orina. En este paso pues tenemos que se secretan principalmente iones hidrógeno, potasio, amonio, creatinina y algunos fármacos principalmente como la penicilina. Entonces, esta secreción tubular va a tener dos consecuencias principales. La primera es controlar el pH a través de la secreción de hidrogeniones y la eliminación de sustancias del cuerpo a través de la eliminación de los distintos metabolitos que surgen de los metabolismos basal y también de aquellos metabolitos de sustancias extrañas. Bien, vamos a hablar de la dinámica tubular. Entonces, vamos a ir viéndola por partes. Vamos a comenzar con el segmento del túbulo contorneado proximal. Aquí lo que vamos a tener es una reabsorción de agua y de múltiples solutos como el sodio, la glucosa, bicarbonato, entre otros. Entonces lo vamos a ir viendo. Para que se dé una reabsorción de sodio y de glucosa, pues se requiere de un cotransportador. En la primera figura que tenemos a la izquierda de la pantalla, vamos a ver. En esta tenemos una membrana apical, ¿verdad? Tenemos a la izquierda la luz del túbulo y a la derecha un capilar. Entonces vamos a ver que en la luz del túbulo tenemos presencia de sodio en el filtrado y tenemos presencia de glucosa. El sodio y la glucosa a través de un cotransportador transporta dos moléculas de sodio y una de glucosa, permite la entrada a la célula tanto del sodio como de la glucosa. El sodio a través de una bomba activa, la bomba sodio-potasio, vamos a tener que se eliminan 3 moléculas de sodio y se dirigen directamente al capilar. De esta manera ya estamos reabsorbiendo sodio. La glucosa, una vez que entra a la célula, se transporta a través de un canal y por una difusión facilitada se reabsorbe a la sangre. Entonces ya tenemos reabsorción de sodio y reabsorción de glucosa. Otra reabsorción importante es la de dióxido de carbono y bicarbonato. El bicarbonato principalmente. Entonces, decíamos que la reabsorción de bicarbonato nos contribuye a la mantención del equilibrio ácido-base. ¿Cómo se realiza? Bueno, en nuestra célula del túbulo contorneado proximal vamos a tener, se van a estar dando una serie de procesos metabólicos. Esos procesos metabólicos nos van a liberar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, al unirse con moléculas de agua del citosol, a través de una enzima, la anidrasa carbónica, nos va a formar ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se va a desdoblar en dos, un hidrogenión y un bicarbonato. Una molécula de bicarbonato y un hidrogenión. El hidrogenión en la membrana apical de la célula, a través de un contratransportador, se va a secretar hacia la luz de nuestro túbulo. Entonces aquí ya tenemos la primera secreción de hidrogenión. Y se va a intercambiar este hidrogenión con una molécula de sodio. Entonces el sodio entra a nuestra célula y gracias a la bomba sodio-potasio pues se reabsorbe a la sangre. Tenemos aún más reabsorción de sodio. Pero además vamos a tener que el bicarbonato que se liberó de esta reacción por una difusión facilitada a través de un canal, este va a salir de la célula a través de su membrana vasolateral y se va a reabsorber en los capilares peritubulares para ir a la sangre. De esta manera ya tenemos reabsorción de sodio, glucosa y bicarbonato. Tenemos también que el hidrogenión que se liberó al túbulo renal se puede unir con otra molécula de bicarbonato presente en el filtrado y volver a formar ácido carbónico a través de la anidrasa carbónica
y desdoblarse en una molécula de agua y una de dióxido de carbono. De esta manera el dióxido de carbono se recicla y vuelve a entrar a la célula para entrar nuevamente en el mismo proceso y reabsorber más bicarbonato. Entonces, esto es una forma muy interesante de reabsorción y secreción que se conoce como reciclaje del dióxido de carbono para la formación de bicarbonato, que es una sustancia amortiguadora para el pH sanguíneo. Además, también en el túbulo contorneado proximal tenemos la difusión simple de algunos solutos como son el cloro, potasio, calcio, magnesio y urea. Se reabsorben también a este nivel y la reabsorción de agua pues se logra gracias a la ósmosis. El agua viaja por ósmosis. En el asa de Henle tenemos que tomar en cuenta que el asa de Henle descendente es solamente permeable al agua e impermeable a los solutos. Por ende, ahí lo que se hace es concentrar el filtrado glomerular, ya que estamos reabsorbiendo agua nada más, no se reabsorben solutos. Entonces comenzamos a concentrar. De manera que cuando llegamos al asa ascendente, a la rama ascendente, vamos a tener que esta va a ser impermeable al agua y permeable a solutos, es decir, lo contrario. Para poder establecer un equilibrio de la osmolaridad de la orina, necesitamos que ya no se reabsorba tanta agua, sino que se comiencen a reabsorber más solutos. Entonces, aquí, sobre todo a nivel de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, tenemos un cotransportador. Este cotransportador está en la membrana apical de la célula, de esta rama ascendente gruesa. Y se encarga de transportar dos moléculas de cloro, una de sodio y una de potasio. Por eso le denominamos el cotransportador 2-cloro-sodio-potasio. De manera que estas moléculas entran a la célula, el sodio se reabsorbe por la bomba sodio-potasio TPasa, el cloro se reabsorbe por una difusión facilitada y el potasio, en lugar de reabsorberse, este se secreta por un gradiente químico más que nada, un gradiente de concentración. Como hay más cantidad de potasio en el interior de la célula que en el filtrado glomerular, este se transporta por una difusión facilitada hacia el túbulo renal. Y aquí es donde tenemos la secreción de potasio. Entonces ya habíamos hablado de una secreción de hidrogeniones, ahora de secreción de potasio. Además, también algunos cationes por gradientes electroquímicos van a viajar por difusión, como son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Luego tenemos el túbulo contorneado distal, que es la última sección de nuestra nefrona. Entonces, a este nivel vamos a tener que se va a reabsorber alrededor del 10 al 15% del agua filtrada para completar el 99% que se reabsorbe. Vamos a tener una reabsorción del 5% de sodio y del 5% de cloro a través de un cotransportador que se denomina el cotransportador sodio-cloro, que se encuentra en la membrana apical de nuestra célula, en esta zona. Entonces, además también tenemos a este nivel la acción de la paratormona. La paratormona es una hormona liberada por la paratiroides y esta paratormona nos va a estimular la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces, aparte de la reabsorción de sodio y cloro, también tenemos reabsorción de calcio. Aquí tenemos la porción final del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Entonces, a este nivel vamos a tener una difusión facilitada de sodio desde el túbulo renal hasta el interior de la célula y por la bomba sodio-potasio se va a reabsorber sodio y a entrar potasio hacia el interior de nuestra célula. Este potasio, por un gradiente de concentración, se secreta nuevamente al túbulo renal. Entonces aquí tenemos más secreción de potasio. Podemos ver por eso que se habla de que la secreción está dada principalmente por los hidrogeniones y el potasio.
Entonces aquí tenemos un resumen de lo que sucede en cada una de las porciones de nuestra nefrona. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe 65% de agua, 65% de sodio, 65% de potasio, 100% de la glucosa, 100% de los aminoácidos, 90% de bicarbonato, 50% de urea y el resto en cantidades variables, en calcio, magnesio y cloro. Y se secreta hidrogeniones, se secreta amonio, urea, creatinina. En el asa de Henle tenemos que se reabsorbe agua en un 15%, sodio en un 20-30%, al igual que el potasio, cloro en un 35% y carbonato en una menor cantidad, solamente un 10 o un 20%. Calcio y magnesio es variable y se secreta urea a ese nivel. En la porción inicial, el túbulo contorneado y tal, tenemos reabsorción de agua, sodio, cloro y calcio. Y en la porción final tenemos la reabsorción de la última parte del agua, de sodio, bicarbonato, urea y se secreta potasio e hidrógeno. Entonces a esto es lo que le llamamos la dinámica tubular, lo que nos permite regular la composición de la sangre y la composición de la orina. Existe regulación hormonal de esta reabsorción y secreción que está dada por 5 hormonas principalmente. La primera es la angiotensina 2, ya hablábamos que nos ayuda en la reabsorción de sodio y de agua. La aldosterona, que también participa en la reabsorción de sodio, cloro y de agua, y en la excreción de potasio. La hormona antidiurética, que nos favorece en la reabsorción de agua. Péptido natriurético atrial aumenta la secreción de agua y solutos. Y la paratormona, que aumenta la reabsorción de calcio. Otro aspecto importante es la formación de orina diluida y orina concentrada. Para poder comprender esto, se tiene que saber que existe una hormona denominada vasopresina, también considerada una neurohormona ya que es secretada por el hipotálamo. Entonces, esta se almacena en la parte posterior de la hipófisis y se libera cuando es necesario. Y esta nos va a permitir la regulación del volumen y de la concentración de orina, dependiendo de los requerimientos del organismo. Entonces, cuando hay un exceso de agua en el organismo y por ende la osmolaridad está reducida, entonces el riñón va a excretar orina con una osmolaridad de 50 miliosmoles sobre litro, es decir, una orina diluida. Ya vamos a ver cómo se involucra la ADH o hormona antidiurética para que se dé esto. En cambio, cuando existe una deficiencia de agua y por ende la osmolaridad está aumentada, el riñón va a excretar una orina de gran concentración, entre 1200 y 1400 miliosmoles sobre el litro. Entonces, cuando la osmolaridad de los líquidos corporales está aumentada, es decir, por deshidratación, supongamos, por pérdida de volumen sanguíneo, entonces la hipófisis va a secretar la ADH. Esto va a aumentar la permeabilidad de agua en los túbulos distales y de los conductos colectores, de manera que reabsorbemos grandes cantidades de agua y esto va a disminuir en gran medida el volumen de orina. Por ende, comenzamos a excretar grandes cantidades de solutos y pequeñas cantidades de agua. A esto es lo que le llamamos orina concentrada. Entonces, cuando estamos deshidratados o tenemos una volemia disminuida, tendemos a orinar menos. De manera que creamos una orina muy concentrada. Incluso hay cambios en el olor, en el color y en los sedimentos que se logran ver. Tenemos que cuando hay una osmolaridad disminuida en los líquidos corporales, la hipófisis no va a secretar ADH o va a secretar menos cantidad de ADH. Esto disminuye la permeabilidad en los túbulos al agua y por ende vamos a excretar grandes cantidades o grandes volúmenes de agua y pequeñas cantidades de soluto. A esto le llamamos orina diluida. Esto con el fin de eliminar esa cantidad de agua excesiva en el cuerpo por sobrehidratación o por una bulimia aumentada y restablecer el nivel de osmolaridad. Para esta secreción de hormona antidiurética participan unos osmoreceptores
Los osmorreceptores lo que van a hacer es detectar la presencia de agua, por ende un aumento de la osmolaridad extracelular. Esto va a generar un aumento de la secreción de ADH en la neurohipófisis, aumento de la ADH en sangre, y una vez que se anclan los túbulos renales, pues aumenta la permeabilidad al agua y su reabsorción, de manera que disminuye el agua excretada y aumenta el agua en el interior de nuestro medio interno. De manera que cuando ya tenemos grandes cantidades de agua, pues se crea una retroalimentación negativa que permite que no se siga secretando la hormona antidiurética. Entonces, podríamos decir que los estímulos que aumentan la secreción de la hormona antidiurética serían el aumento de la osmolaridad plasmática, la disminución del volumen de sangre y la disminución de la presión arterial. Existen algunos fármacos también que aumentan la secreción de esta hormona, como son la morfina, nicotina y ciclofosfamida. Los estímulos que reducen la secreción de esta hormona antidiurética serían una disminución en la osmolaridad plasmática, un aumento del volumen de la sangre, un aumento de la presión arterial. Dentro de los fármacos que nos van a reducir la hormona antidiurética son el alcohol, la clonidina, que es un antihipertensivo, el haloperidol, que es un bloqueante de la dopamina, entre otros. Entonces, cuando hablamos de orina diluida, nos referimos a que la hormona antidiurética no se está secretando, por ende el líquido tubular continúa isosmótico en el túbulo proximal. En el asa de Henle se diluye este líquido y se diluye aún más en el túbulo contorneado distal, de manera que comenzamos a eliminar grandes volúmenes de orina, pequeñas cantidades de solutos que le dan una concentración a la orina de hasta 50 milimoles sobre litro. En cambio, en la orina concentrada vamos a tener que tanto en el túbulo contorneado proximal está isosmótico, en el asa de Henle se diluye un poco, pero ya cuando llegamos al túbulo contorneado distal, por la ADH, se concentra grandemente en nuestra orina, que llega a tener una osmolaridad de hasta 1200 milimoles sobre litro. Otro aspecto importante que nos ayuda a manejar esto de la osmolaridad o la concentración o dilución de orina es la sed. El reflejo de la sed nos colabora mucho en esta situación. Por ejemplo, cuando tenemos una osmolaridad aumentada, un menor volumen sanguíneo, una menor presión arterial, sequedad de boca, vamos a tener un aumento del estímulo a nivel del núcleo encargado de la sed en el hipotálamo y por ende se nos va a incrementar las ganas de beber agua. De esta manera, pues además de toda la regulación renal, pues también vamos a tener una fuente externa de provisión de líquido. Cuando tenemos al contrario una osmolaridad disminuida por aumento de volumen sanguíneo, aumento de presión arterial y una distensión gástrica, pues vamos a reducir este reflejo de la sed, de manera que no le aportemos más cantidad de volumen al cuerpo porque ya tiene lo suficiente. Bien, entonces muchachos, esto es lo que les tenía preparados